Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y esto es La piel de toro. En este vídeo, que es un vídeo express que he grabado muy rápidamente, vamos a analizar la noticia que salió ayer en la prensa española en la que se informa de que el gobierno municipal de Palma de Mallorca, compuesto por PSOE, Podemos y MES, ha decidido eliminar del callejero, entre otras personalidades, a Churruca, Gravina y Cervera, tres marinos de los siglos XVIII y XIX, por fascistas. Así como suena, por fascistas. Vamos a ver porque esto es una barbaridad histórica, además sin más paliativos. Sabéis que a mí no me gusta entrar en política en mis vídeos, intento ser lo más aséptico y lo más neutral posible, pero en esta ocasión creo que tenemos que pronunciarnos. Vamos a ir por partes. En primer lugar, esta retirada del callejero se ha hecho invocando la Ley de Memoria Histórica. Para los que sois españoles sabéis más o menos de qué va esta ley. Para los amigos del canal que me veis desde otros países, esta ley se promulgó para retirar simbología franquista de las calles y plazas de España y para poder exhumar y enterrar con dignidad a los represaliados por la dictadura franquista que aún estaban en descampados o en cunetas. Hasta aquí bien, no le veo ningún pero. En Alemania no se ve una Adolf Hitler Platz, ya las quitaron todas, por un motivo parecido. Lo que pasa es que esta ley se ha exagerado y se ha llevado al extremo. El problema que yo veo es que últimamente un político, como en este caso el alcalde de Palma de Mallorca, ha querido ser más demócrata que nadie, más progresista que nadie, y para eso cualquier cosa que suene a militar o suene a viejo, se le pone el epíteto de fascista, se retira del callejero y listo. No ha habido un análisis histórico en esta decisión. Eso a mí me parece gravísimo. Creo que en los tiempos que corren, todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo con acceso a internet. Podemos ver quiénes eran estos tres personajes, quién era Gravina, quién era Churruca y Cervera, y ver que con el fascismo no tenían nada que ver por una cuestión cronológica. No hace falta ser graduado en historia, no hace falta ser historiador, no hay excusa. Basta con ver que los años no coinciden. El fascismo surge en Italia en 1922, cuando estos marinos ya llevaban bastante tiempo muertos. Por lo tanto, no tienen nada que ver. Además, ahora vamos a ver en sus vidas, que la vamos a analizar muy rápidamente, cómo estaban muy lejos de ser personajes reaccionarios o ser personajes rancios. Además, hay otra cuestión. Hay personajes que sí merecen que se les aplique la Ley de Memoria Histórica y sean retirados de nuestras calles y plazas. Por ejemplo, Yagüe. Yagüe fue un militar franquista que llevó a cabo una brutal represión en Extremadura, confesado por él mismo, y que creo que no merece ningún homenaje público. Por tanto, poner en el mismo nivel a Churruca, que fue un eminente científico, o Gravina, que Yagüe, me parece un tremendo agravio comparativo. Esto pasa por exagerar y por estirar las leyes. El problema no es de la Ley de Memoria Histórica, el problema es de cómo se aplica. Y el problema es querer ser más democrático que nadie, quedar muy bien ante mi electorado, diciendo que los militares antiguos son fascistas, cuando no lo son en muchísimos casos. Se ha arguido también que estos tres militares se les retira a la calle porque eran barcos franquistas. Y esto también es de traca, insisto, todos tenemos un móvil en el bolsillo y todos podemos ver que el Churruca y el Gravina y el Cervera el Cervera era un crucero, el Gravina y el Churruca eran destructores, votados en los años 20 y 30 antes de la Guerra Civil Española. El Churruca y el Gravina quedaron del lado republicano y lucharon, en algunos casos con bastante bravura, frente a la Armada franquista. El Cervera sí quedó en el lado franquista por azares de la guerra y allí le hizo la guerra a los republicanos. Por tanto, esto tampoco es excusa. Aquí han podido pasar dos cosas: o un flagrante desconocimiento histórico, no es excusa porque todos tenemos conexión a internet, o un desprecio supino de la historia. Insisto, por querer ser más demócrata que nadie, ante mi electorado, ignoro absolutamente la historia, paso de la historia, me da igual. Insisto, por tanto, es penoso tener que hacer un vídeo explicando por qué estos tres personajes no son fascistas. ¿Quién era Churruca, al que se le llama fascista? Churruca fue un militar vasco, igual que Blas de Lezo, del que hice un vídeo, que lo podéis ver por aquí, que nació en 1761 en Motrico, en Guipúzcoa, y murió en la batalla de Trafalgar. Churruca, si se distinguió por algo, fue por ser un eminente científico respetado dentro y fuera de España. En el siglo XVIII, la Armada Española fue de las pocas instituciones que nos acercaron a Europa. Fue un foco de ciencia, un foco de progreso. Los militares ilustrados fueron eminentes científicos respetados dentro y fuera de España. Tenemos a Jorge Juan, tenemos a Malaspina, a Tofiño, a Ulloa, tenemos a Churruca.
tenemos a muchísimos nombres que fueron un soplo de aire fresco en el siglo XVIII en España. Por tanto, llamar fascista a Churruca es no solamente un desconocimiento histórico tremendo, sino un insulto a estas personas que lo que hicieron fue acercarnos a Europa, traer la luz de la Ilustración a España. Churruca se distinguió por la expedición, por ejemplo, en 1788, que realizó al Cabo de Hornos para cartografiar aquella zona. Él era el encargado de la astronomía y la geografía en aquella expedición. Fue agregado en 1789 al Observatorio Astronómico de Cádiz y al año siguiente partió en una expedición para hacer cartas náuticas del Caribe. Aquí realizó una de sus gestas astronómicas más importantes, observaciones de varias estrellas y la observación de la ocultación de la estrella Aldebarán por la Luna, y publicó esta observación, que fue un hito astronómico, recibiendo elogios dentro y fuera de España. En 1800 viajó a París en una misión militar y científica, recibiendo homenajes de sus colegas de Francia, y también resolvió varios problemas náuticos de los navíos de la época. Churruca combatió en la batalla de Trafalgar, donde murió. El capitán del Dreadnought, que fue el barco inglés que lo rindió, al enterarse que Churruca estaba en este barco, exclamó que por qué tenía que haber un marinero de tanta valía combatiendo cuando tenía que estar en tierra firme, y sus palabras fueron contribuyendo al progreso de la humanidad. Ya vemos lo fascista que debía ser este hombre. De hecho, fue tanta la admiración que despertaba que los ingleses, cuando llevaron el San Juan a Gibraltar, ordenaron cerrar la cámara de Churruca. No se podía entrar, pero quien lo hiciera tenía que entrar descubierto, como homenaje y como señal de respeto a este marinero español. Gravina va en la misma línea que Churruca. Gravina nació en 1759 en Nápoles, pero sirvió siempre en la Armada Española y también murió en la batalla de Trafalgar. Gravina fue más militar que científico, aunque todos los oficiales navales de aquella época tenían una sólida formación científica. Destacó en el bloqueo de Gibraltar, navegó un tiempo en el Santísima Trinidad, por aquí os dejo un vídeo sobre este barco si queréis saber más, y también fue diplomático en Francia. Le tocó lidiar con el hundimiento de la Mercedes, que también he hecho un vídeo que os dejo por aquí si os interesa, y el Tratado de Francia para comprar la neutralidad. Él nunca estuvo de acuerdo con este cargo, peleó para que España tuviera que hacer las menores concesiones posibles, también murió en Trafalgar. Él no quería salir a la batalla, igual que Churruca, ninguno de los dos quería salir a hacer frente a los ingleses, pero por órdenes de Villeneuve tuvieron que salir, ambos murieron. Gravina, a causa de las heridas, murió al año siguiente, en mayo. Por último, Cervera. Cervera es conocido por ser el militar que sufrió la derrota en Santiago de Cuba frente a los norteamericanos, frente a Estados Unidos, en 1898. Pero hizo muchas más cosas. Estuvo destacado mucho tiempo en Filipinas, hizo bastantes exploraciones hidrográficas también en esta región, por lo que bueno, también era un militar con bastante cultura, y fue ministro en 1892 de Marina con Sagasta en el Partido Liberal. O sea que también de fascista yo creo que tenía poco. Pero bueno, al poco tiempo de estar en este ministerio, Cervera dimitió desengañado de la política. Los tres están enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Como vemos, estos tres militares de fascistas no tienen absolutamente nada, ni por su trayectoria, ni evidentemente por la cronología. La cronología es muy terca. Murieron antes de que el fascismo surgiera en Italia, que surgió en 1922. Un poco antes ya había organizaciones paramilitares fascistas, pero no tenía en cualquier caso nada que ver con estos tres personajes, ni siquiera con Cervera, que fue el más próximo cronológicamente al surgimiento del fascismo. Hemos visto que los dos marinos del 18, Gravina y Churruca, eran personajes ilustrados, pertenecían a esa raza de marineros ilustrados que nos acercaron a Europa, que eran científicos, que eran técnicos, que eran exploradores, que estaban a la vanguardia del saber en su tiempo, que estaban respetados dentro y fuera de España, que tenían una fluida comunicación con otros científicos europeos. Eran gente, en definitiva, que eran de todo menos fascista. Y Cervera, tres cuartos de lo mismo. Le tocó vivir una época muy complicada para la historia de España, especialmente para la Marina, que estaba en un estado lamentable. En el siglo XIX le tocó lidiar con la derrota en Cuba y le tocó entrar en política en un ministerio de Marina con los liberales, de lo que acabó muy desengañado por todos los manejos y las corruptelas que se llevaban a cabo. Por tanto, sí que vemos que era una persona digna y una persona, bueno, pues que ha sido tratada injustamente, igual que Churruca y Gravina, por esta decisión. Y ya para terminar, voy a hablar de otro caso
que también se le ha quitado una calle, que es el Castillo de Olite. Tengo el guión preparado de un vídeo que voy a sacar en las próximas semanas sobre este caso. Castillo de Olite fue un hundimiento en los últimos días de la Guerra Civil Española de un buque de tropas franquista, que así se llamaba, con 2.800 marineros gallegos. Se le ha quitado la calle porque era un buque franquista, pero este caso es muy trágico porque eran 2.800 personas que antes que franquistas eran 2.800 chavales que además iban acompañados de sus novias, iban tocando la gaita, lo cuentan los supervivientes en cubierta, a tomar Cartagena a finales de marzo de 1939. Es un caso muy trágico porque perecieron unas 1.500 personas, todos chicos jóvenes, muchos civiles que iban acompañándolos, por cañonazos de las baterías de costa de Cartagena. Fue un caso de incompetencia del mando franquista que le pareció una buena idea mandar a un buque sin radio en mitad de la niebla a una operación de desembarco anfibio. Cuando vieron que las baterías estaban activas porque pensaban que la ciudad se había rendido y que la ciudad seguía en manos de los republicanos, dieron todos la vuelta, pero el Castillo de Olite no pudo volver porque no tenía radio. Lo hundieron en un ejercicio prácticamente de tiro al blanco. Esto fue una incompetencia del mando franquista, nunca se asumieron responsabilidades, no fueron homenajeados después de la guerra por su propio ejército, por su propio bando, ya que era poner de manifiesto la incompetencia de los mandos franquistas y del propio Franco. En los años 60, de forma vergonzosa, se vendió como chatarra el pecio del Castillo de Olite. Los buceadores contaban, casi llorando, al poner las cargas explosivas, los esqueletos salían desparramados, los huesos salían desparramados del pecio. Este fue el pago que se le hizo a aquellos 1.500 chicos jóvenes que estaban en un sitio equivocado, en el momento equivocado, y que yo creo que muchos de ellos de fascistas también tenían muy poco. En todo caso, antes que fascistas, eran reclutas jóvenes que les tocó estar ahí porque se lo mandaron. Nunca tuvieron un homenaje, en democracia tampoco. En 2005 se hizo una refinería en Escombreras, en Cartagena, y lo poco que quedaba del pecio se cubrió de cemento. Y ahora pues parece que es una buena idea quitarles la calle. Insisto en que esto no es en absoluto una cuestión ideológica, es una cuestión de dignidad y de conocimiento de la historia. Con esto me despido. Si os ha parecido útil el vídeo, suscribíos al canal y sí, por favor, dejadme en comentarios qué opináis de todo este tema porque es muy interesante conocer vuestra opinión. Un saludo y hasta luego.